Avanzamos porque nuestro siguiente invitado, Ricardo, está aquí con nosotros, el profesor y licenciado Ariel Hughes. Él es presidente de la Asociación de Padres de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá y nos va a contextualizar acerca de este fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 285, que guarda relación con el sistema de garantías y protección del derecho a la niñez y la adolescencia. Pero puntualmente entiendo que los padres de familia habían llevado esta inquietud a la Corte porque estaban insatisfechos con ciertos artículos, de los cuales pues le voy a conceder la palabra al señor Ariel para que aquellos que no son abogados nos pueda explicar claramente cuáles fueron esos artículos que en su momento fueron llevados a la Corte Suprema para que analizara que reñían con la Constitución y los derechos de la niñez y la adolescencia. Bienvenido. Bien, saludos a todos, saludos a Panamá, saludos a toda la comunidad educativa, ¿verdad? De verdad que estamos muy contentos. Nosotros estamos contentos y complacidos con este fallo de la Corte. Siempre que los magistrados eh, fallan en contra de una posición, la otra parte se queja, va a otros lugares, pero nosotros tenemos que hacer un poquito de docencia. Los fallos de la Corte son de estricto cumplimiento y no son revocatorios. Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender, ¿verdad? Y tenemos que, no vamos a decir la palabra agradecer, tenemos que aplaudir, de verdad que tenemos que aplaudir la gallardía del magistrado Arrocha cuando categóricamente saca un fallo que, si bien es cierto, no viene a distinguir entre buenos y malos, entre los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Nada de eso. La esencia, hay que buscar para poder entrar en contexto, ¿cuál es la esencia de este fallo? La esencia de este fallo es el sujeto y el objeto de la educación, que es el niño, que es el joven, que es el menor de edad. Eso es lo que es la esencia de este fallo. Y en eso fue basado el fallo. ¿Qué estaban allanando los dueños de colegio? Porque ellos fueron los que intervinieron la ley 285 en su artículo 47, 121 y 222. ¿Por qué estaban allanando esto? Porque estos artículos, para ser un poquito más contexturizado y más sintetizado, lo que se refiere es en algo que ya existía en la Ley Orgánica de Educación. Ya esto existía, Edna, ya, y Ricardo, ya este proceso, este piso jurídico ya existía. La Ley Orgánica de Educación, la Ley 47 de 1946, en su artículo 121, hablaba de que no se podía, ¿verdad?, privar a los estudiantes de exámenes, de el MERET, que ahora llamamos MERET, de créditos, de boletines y de todas estas cosas. De hecho, había en la ley 466, en su artículo 30, daba las sanciones para estas medidas. Quiere decir que lo que hizo la ley 285, que es, tenemos que entender qué es lo que es la ley 285, que es un compendio de leyes, ¿verdad?, para la protección del menor. Y entonces ellos introdujeron estos artículos 47, 121 y 222 dentro de la protección integral del menor. Entonces, este grupo de dueños de colegio, en descontento con esta ley, fueron introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia para allanar estos artículos y hacerlo inconstitucional. Y eso es lo que falla el magistrado Olmedo Arrocha y los magistrados de la Corte. O sea, lo que hace es que prevalezca o reafirma lo que ya Claro. existía, que era una forma de perjudicar. Ahora, yo voy a hacer, tomando en cuenta y partiendo de que yo reconozco que el sujeto y objeto de la educación es el estudiante, es el niño. Yo tengo un hijo en una escuela particular
que en cualquier momento, o sea, yo prefiero dejar de comer antes que dejar de pagar la escuela de mi hija. Así literal es mi criterio. Sin embargo, los dueños de colegios dirán, pero y entonces, ¿para qué los meten acá si no pueden pagarlo? O de pronto, porque así hay de todo, Así o es. dirán, ¿cómo me blindo yo? ¿Cómo yo puedo lograr que al final, que este muchacho o el papá de estos muchachos no paguen hasta no sé cuándo y bueno, y ya no tuvieron para pagar y tiene todo, todas sus calificaciones y toda su cuestión y se van de la escuela? O sea, Excelente pregunta. Tú parece que lees mente, porque nosotros íbamos hacia allá. Y te digo de verdad que yo soy categórico en lo que es la justicia. Nosotros somos un hombre de derecho. Nosotros no, bajo ninguna circunstancia, nosotros no avalamos que los padres de familia tomen este fallo y digan, bueno, es que ahora me voy a vengar o ahora yo no voy a pagar. Eso no va a suceder porque no ha sucedido antes y tampoco va a suceder ahora. Te lo explico por qué sé que no va a suceder. Y tenemos que irnos a la cronología histórica del contexto. En la pandemia, nosotros fuimos en el medio de la pandemia, fuimos a más de 150 reuniones entre el Meduca, los dueños de colegio y los padres de familia. En medio de la pandemia, porque los dueños de colegio se le ocurrió la brillante idea de cobrarle a los padres de familia el 100%. A partir de ahí tú te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta hacia dónde es que va la educación. Y te voy a decir lo que dice el artículo 94 para responderle a el vocero de la Asociación de Dueños de Colegio, el señor García, que dice exactamente lo que tú dices. Lo que él está tratando de interpretar es que dónde queda la seguridad jurídica de la empresa. ¿Qué hizo el señor García en Televisión Nacional, una televisión nacional? Trató de hacer un muro en vez de tratar de hacer un puente. El señor expresa que ahora los padres, ¿verdad?, se van a coger a este fallo y se va a ver lastimada y vulnerada la seguridad jurídica de los dueños de colegio y van a quebrar y va a haber un desastre educativo. Eso fue lo mismo que dijo en pandemia. Yo te garantizo que si buscas en los archivos, ese fue el mismo guión que utilizaron en pandemia y fueron crueles, mezquinos y fueron hasta inhumanos. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. ¿Y qué hizo Meduca? Absolutamente nada. Y cuando yo te dije a ti que ya Meduca tenía la ley 47, porque no existía la ley 285, esta ley 285 de Es 2022. nueva. Y entonces ya existía el 466. Y recuerdo claramente, ¿verdad? Y puedo decirlo con propiedad. No voy a decir el nombre, pero en ese momento el jefe de legales de El Meduca mencionaba el 466 y mencionaba el artículo 30. Lo mencionaba como cuando tú le dices a un niño, te voy a dar, siéntate ahí, pero no hacía nada. Cuando ya existía el mecanismo legal para poner en cintura a las personas, porque hubieron muchos colegios, que tengo que decirlo con categoría, hubieron muchos colegios que sí hicieron las cosas bien. Hubieron muchos colegios que ellos llegaron a un entendimiento con los padres de familia. Hubieron muchos colegios Claro. que comenzaron a conversar. Eso es lo que yo me refiero a un puente. Para responderle, como te decía, mira lo que dice el artículo 94 de nuestra Constitución Nacional, porque tenemos que entender la Constitución. Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares. O sea que la Constitución les permitió a ellos crear esos centros para que ellos lucraran y ellos hicieran su negocio educativo. Luego de eso, la Constitución también le dice con sujeción a la ley. Quiere decir que la Constitución no te dio un cheque en blanco para que tú dijeras que el Meduca no puede intervenir en la parte administrativa. Eso está totalmente equivocado. ¿Por qué lo dice? Porque no lo digo yo, esa no es mi opinión. El Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que se cumpla en ellos los fines nacionales. 1, sociales. 2,
culturales, la formación intelectual, moral, cívica y física de los educandos. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú no tienes un cheque en blanco. El Estado siempre pudo, a través del artículo 94 de la Constitución, intervenir ahí. Porque si hubiese sido que en pandemia se hubiera ido al traste la educación nacional, no hubiera crecido las escuelas particulares, y crecieron y se hicieron más y aumentaron su volumen. Mira, te digo que es una cuestión de mala voluntad, y han mantenido a nuestros niños en una materia de indefensión, y lo han mantenido secuestrado, porque esa es la palabra correcta, e indefensión. A mí me tocó verlo, a mí nadie me contó. Yo fui a un colegio muy prestigioso de la localidad, y donde había exámenes y habían largas filas, pero las filas no eran de padres de familia, las filas eran de niños de todas las edades. Estaban ahí pidiendo un paz y salvo, esperando que su papá mandara el yapi, esperando que su Eso es papá... bochornoso, Eso es eso bochornoso. Sí, Yo te voy a decir claro. exponer lo a que... un niño Oye, a una cosa como Sí. esa. Y bastante Eso que no se eso hace. pasó. Eso pasó. Y te voy a decir lo que dice, porque nosotros hablamos de derechos, nosotros no hablamos de Es una opiniones. violación Ahí al voy, derecho de ese niño, un Claro. ahí abuso. voy. Coartar La la Convención educación. sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? En su principio dice, derecho al principio de la supervivencia, desarrollo, a la no discriminación, Exacto, esa es a la discriminación. Así es. participación e interés superior del menor. Y Ujú. eso fue en este renglón, estoy casi seguro que se basó el ponente, perdón, el magistrado El Olmedo Arroyo. magistrado. Y dice en el preámbulo de la misma convención, habla de paz, de justicia, de dignidad, de derechos de iguales e inalienables a la familia. Esto es lo que es este fallo. Este fallo no es para poder dividir entre los que pagan y no pagan, entre los padres y los dueños de colegio, para nada. Este fallo es basado en el bien superior del menor y en la familia. Te voy a dar unos datos para que tengamos una idea hacia dónde nosotros vamos, para que los dueños de colegio entiendan que la relación, mira, la relación contractual, primero la relación contractual es absurda, porque este es la mayoría de los contratos, todos los contratos de las escuelas privadas son contratos leoninos, son contratos absurdos, ¿verdad? Los padres de familia no tienen absolutamente nada que decir en estos contratos. Son contratos que son unilaterales. Entonces, en el 2023, la deserción escolar en este país, según datos de la INEC, 9.145 para el 2023, de un parque estudiantil de 890.000 estudiantes. La deserción de escuelas particulares a las escuelas oficiales es de 38.000 estudiantes, Sí. desde el 2020 al 2023. Y este es el dato más, este es el dato que aprieta en el cuello. Homicidio del 2023, 155 niños de 10 a 24 años, todos muertos en las calles por esta deserción escolar. Son inhumanos, están haciendo un chantaje, y te voy a decir hacia dónde van. Ellos van, porque ya lo dijeron, que quieren una reunión el martes con la ministra. Es que eso le iba a preguntar, licenciado Ariel, ¿cómo han tomado los colegios particulares este fallo? Porque Bueno, ahí, ahora van a decir que se están metiendo con la propiedad privada, eh, porque eso va a ser una de las primeras reacciones, asumo yo, que van a tener. Y como lo dijo Ricardo y lo ha dicho usted, no se trata que con este fallo las personas ahora se hagan las frescas, las irresponsables, sino que hay situaciones de personas que se pueden atrasar en el pago, porque resulta ser, por circunstancias que se presentan, que tiene que decidirse entre pagar la colegiatura o comer. ¿Me explico? En el caso de Ricardo, Ricardo dice que él prefiere pagar la escuela y dejar de comer. Hay hogares en que tienen que comer y no pagar la escuela, porque tienen que ver cómo administran el dinero, porque es así.
Si el chiquillo no come, no rinde. Entonces, o le doy comida a mi hijo y no puedo pagar la colegiatura. Y sí, es porque la gente hace el sacrificio por ponerlos en ese colegio, por más que digan de que para qué lo metes aquí. Bueno, porque quiere darle la mejor educación a ese niño, porque es la única herencia que puede darle ese niño, una buena educación. Pero yo no creo, de verdad que no creo que la gente llegue a ese extremo de dejar de pagar por un fallo como este, sino que era buscar esa flexibilidad de los colegios y entendimiento de que, reitero, hay padres que tienen circunstancias o condiciones que les impide en un mes pagar el colegio y se atrasan, pero no por eso el colegio debe someter al chiquillo a que no puedes ingresar al MERER a ver cuáles son las obligaciones con las que tienes que cumplir o no puedes presentar examen. Eso es lo que se ve realmente inhumano. Bueno, mira, yo creo que tú has dado en el clavo. Este es la esencia del fallo, como te dije. La esencia del fallo es el bien superior del menor, ¿verdad? Y defender esos derechos humanos del menor. Aquí no se está hablando del padre de familia. Cuando el padre de familia tiene una relación contractual con la escuela tiene que ir a resolver eso con el padre de familia, no con el niño. Bajo ninguna circunstancia nuestros niños tienen que estar haciendo largas filas en las escuelas. Mira, lo cogen y lo meten a todos en la biblioteca. En muchas escuelas lo meten en un salón, en la biblioteca, y lo estigmatizan. Mira, nosotros estamos en una era en donde las redes sociales son muy importantes para nuestros hijos, queramos nosotros o no. Y esto lo que hace que vulnera la integridad de este muchacho. Los exhibe. Es Los una exhibe. exhibición de los niños. Entonces yo creo de verdad que los dueños de colegio, mira, yo no tengo ningún, yo siempre lo digo, yo no soy perseguidor de dueños de colegio, ni estoy en contra de los dueños de colegio. Al contrario, la función nuestra como presidente de Asociación de Padres de Familia a nivel nacional, que es AMPAFA, la función nuestra es ser un medio, un puente, un intermediario, decirle a los padres de familia, tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso. Nosotros queremos una educación de altura para nuestros hijos. Tenemos que pagar, tenemos que estar pendientes, tenemos que ir, tenemos que colaborar, tenemos que participar. No podemos ser simplemente un agente espectador o de recepción. Tenemos que ser un agente participativo y de cambio. Y de la misma forma le mando un mensaje a los dueños de colegio, no sean mezquinos, porque la relación contractual, mira, Egna, yo te voy a hablar de un caso de niños de 10 y de 11 grados en el medio de la pandemia. Yo conozco muy bien al padre de familia en el área de San Antonio. A esos niños se les vulneró el derecho a la educación. Fueron hasta la Corte Suprema de Justicia. Ese es un fallo. Hay una jurisprudencia en ese sentido. Ese padre de familia, yo fui a conversar con él. Amigo nuestro, le dije, mira, inclusive tuvieron problemas en casa por eso, porque la esposa decía, no puedo permitir que mis hijos no vayan a la escuela. Y yo lo entendía a él. Yo lo entendía. Él dice, yo tengo que mandar un mensaje. Mis hijos no pueden solamente educarse en ciencia, en matemática y en estudios sociales. Mis hijos tienen que educarse en valores, tienen que educarse en ética. Mis hijos tienen que entender que ellos están equivocados y nosotros los vamos a hacer que ellos lo entiendan. ¿Cuál fue el final de esta historia? Los niños perdieron un año de clase. Uy. Un año de su clase, porque la ministra de Educación casi que le rogaba al dueño de la escuela para que le permitiera el reintegro. Y los dueños de escuelas dijeron que no. Luego de eso, ese señor lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. Le gana en un fallo de la Corte y todavía no hacían caso. La Corte tuvo que plantarse y le permitieron el reintegro. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Es ese un escenario
ideal para que estos Para niños nada, estudien Ujú. es para este. nada. Es esto lo que nosotros buscamos en nuestro sistema educativo, nuestras escuelas. ¿Por qué debemos preguntarnos el objetivo? ¿Por qué un padre de familia hace el esfuerzo de la clase media? Porque la clase media es la que está sosteniendo todo este desmadre educativo. Hace el esfuerzo para mandar a sus hijos a una escuela particular. Lo hace, te voy a explicar por qué. No porque sea mejor. Lo hace porque cree y tiene un chip en su cabeza diciendo es más seguro, hay mejores profesores, No va a perder Ujú. clase. no pierden Yo clase, fui, no hay yo fui un huelga. niño, señor Ugue, yo fui un niño que, por ejemplo, a mí me apasionaba la oratoria. Yo no pude llegar al concurso nacional por una huelga, imagínese usted, en el Increíble. año 97. Está tirando No la cédula. pude. Para mí eso Tírate fue la sí, cédula, ya la tiré, ya tiraste la la tiré. cédula. Y yo dije, mis hijos no van a pasar por esto jamás mientras yo tenga Sí, vida. Ahí es No que está, puede ese es el ser. tema. Ujú. ahí está. Es Es el lamentable. Bueno, y sacrificio. yo, sí, es que yo soy de escuela pública, yo soy Ujú. egresada de escuela pública y uno lo que hace por sus hijos es eso, darle una mejor calidad de educación, ¿ve? Porque si uno siente que incluso cuando uno se educa en escuela pública hay incluso vacíos que no quiere que uno, los hijos los tengan. Entonces uno hace el sacrificio, no porque uno le sobre el dinero ni porque tenga más que otros, sino es un sacrificio que se hace para que ellos tengan una mejorcita calidad de educación, Y ahí ando salgan yo, mejor preparados. y ahí ando yo me refería. Nosotros hacemos ese esfuerzo, ¿verdad? Y usted cree que estos padres de familia van a llevar al límite a estos dueños de colegio por un fallo de la corte. Bajo ninguna circunstancia, la relación contractual con esta familia es de larga data, es larga. Mira, yo he visto tantas cosas. A mí me tocó en mi propia familia, ¿verdad? Ver cómo en un colegio de la localidad mi prima estaba en el 10º grado y tuvo que salir porque mi tío había perdido el trabajo y Uy, ya tenía una niña que se había graduado en esa misma escuela y ella estaba en el 10º grado. Se fue a conversar y se les dijo, hey, mira, no, que es algo momentáneo, quizás dame 2, 3 meses para poder avanzar. No se le dio y tuvo que salir de ese colegio y le crea todo un trastorno Claro. a claro. este niño. Es por eso que yo vuelvo a la esencia del fallo. La esencia del fallo no es un fallo de venganza, es un fallo basado en el espíritu de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que es la justicia, la paz, que es la dignidad, que es, ¿verdad? Entender que este niño tiene derecho a la educación y no tiene derecho a ser humillado. No bajo ninguna circunstancia los niños tienen que ser estigmatizados. Entonces yo creo de verdad que muy por encima de los dueños de colegio, y de verdad que con todo mi respeto les digo, muy por encima de ir donde la ministra, porque lo que están buscando al ir a donde la ministra, porque la ministra lamentablemente no es que me quiera meter con la ministra, yo no tengo ningún inconveniente con la ministra, pero los fallos de la Corte son de estricto cumplimiento, Egna, y Y nosotros Y no no, así podemos, será, no por cabe la supuesto, interpretación. por Exacto. supuesto. la ministra no Bueno, puede pero interpretar, pero claro, ¿qué? pero se le puede, lo que no se le puede tampoco es cerrar la puerta en la cara y no escucharlos. Me imagino Claro, que ella lo que va a hacer es eso, escucharlos. Y les va a decir eso que usted le está diciendo. No puede hacer Ujú. nada. Hay un fallo de la corte y es de estricto cumplimiento. Aquí ustedes tendrán que ver cuáles son las otras reglas que le pondrán a cada padre para que, bueno, si usted se atrasa un mes, sea un mes y vea a ver cómo paga, hace arreglo de pago. Hay tantas formas, señor Ariel. Lo que sí es cierto es que el que es responsable va a ser responsable total, siempre, aunque exista total. ese fallo. Es así. Total, total. Yo creo de verdad que en vez de tratar de buscar muros, deberíamos de buscar puentes para aprovechar este fallo y unirnos. Mira, este país está en el vértice de ir hacia arriba o hundirse más en el precipicio.
y este fallo pudiera ser en materia educativa, esa chispa que se necesita para unirnos como país, para decirle a los padres de familia, miren, padres de familia, nosotros entendemos este fallo y nosotros acatamos este fallo con respeto porque somos panameños, pero por favor, vamos a caminar juntos para poder mejorar la calidad de vida de sus hijos, la calidad educativa de sus hijos, y bajo ninguna circunstancia se utiliza este fallo como una excusa para alimentar el odio o alimentar la revancha con los colegios. Y yo creo de verdad, porque yo voy a hacer una reunión con los miembros nuestros y eso va a ser nuestro mensaje. Nuestro mensaje va a ser, por favor, utilicen este fallo con prudencia, utilicen este fallo con responsabilidad y utilicen este fallo con conciencia, porque sería muy bueno que pudiéramos caminar todo para, mira, en vez de estar preguntándonos por la parte económica nada más, ¿por qué no nos preocupamos que en el 2022, me parece, apuntalamos 71 de 77 en la prueba PISA? Y cuando apuntan no solamente los estudiantes de las escuelas oficiales, sino que los estudiantes en general. Yo creo que debemos unirnos para ver cómo podemos sacar. Mira, la ministra dijo algo muy interesante. La ministra dijo, no me van a evaluar más, no me voy con esa prueba PISA más. Los 8 millones los invierto en preparar, capacitar y adecuar. Yo estoy de acuerdo con la ministra. ¿Por qué estoy de acuerdo con la ministra? Porque nosotros no estamos adecuados para esa prueba. Esa prueba, ¿dónde la hacen? La hacen en Europa. Y la manera como hacen la prueba no es la manera como nuestros niños tienen la malla. Se educan. Entonces yo creo va a salir mal siempre. Yo creo de verdad que debemos de ver el vaso lleno. No debemos de ver el vaso vacío. Y no debemos estar pensando en revancha y debemos estar en egoísmo. Tampoco debemos estar pensando en que yo me voy a ver perjudicado. Mira, estos dueños de colegios hay colegios que tienen 40, 50, 60 años y nunca han quebrado. Mira, aquí hay una historia de malas intenciones. Aquí hay cosas pero muy perversas dentro del sistema, como estos donativos que se dan a los colegios de primer ingreso. Hay escuelas que dan la solicitud de donación. Sí. La más barata son 5.000. La más barata son 5.000. No. Hay colegios de $20.000, Ricardo. No, sí, pero la más barata. Él dice la más barata. 5.000. Inclusive, nosotros nos enteramos y estamos tras ese caso de un colegio, yo le llamo a estos colegios elite, donde tienen una programación de 3 años, Egna, hasta el 2026 de aumento de la matrícula de la mensualidad. Eso es ilegal. En eso es que tenemos que ir nosotros mirando. Eso no La puede matrícula ser. sube cada año. Cada año. Para poder hacer el cambio y los costos de la matrícula, se tiene que ejecutar, se tiene que implementar el decreto ejecutivo 601 de julio del 2015. Y eso tiene un mecanismo. Por eso que te digo, no pueden estar secuestrando a la educación. La educación no aguanta un clavo más. Bien. Interesante, don Ariel. Sí, así es. Nos quedamos con ese mensaje final, Ricardo, y pues agradecemos al licenciado Ariel Hughes, como presidente de la Asociación de Padres de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá, por acompañarnos y sobre todo poner en contexto este fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 285 que busca garantizar como sistema las garantías y derecho y proteger a la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Saludos, bendiciones a todos. Bien, Edna, es momento de nuestra siguiente